Vamos a invitar entonces a este grupo de la tercera mesa, liderada y va a estar moderada por Rafael Gil Nievas, socio fundador de GNCI Law y anterior abogado líder de Abogacía del Estado de España. Un aplauso, por favor, para esta linda mesa. Venga por acá. Por acá, por favor. Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¡Caramba! Y tenemos aquí presencia artística teatral. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo está? Ya no sé si un beso, dos besos. Malcolm Malca, director de teatro. Bienvenido. Peruana, por eso me dejaste tirando cintura con el beso. Igual me pasa en España. Hola, aparece el otro beso. Y cuando vas a Francia, 3. Pero España le ganó a Francia. Bien ahí. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar. Muchas gracias a Alfredo, Javier, por la idea de organizar este evento, que creo que es realmente interesante, ¿no? Y también es realmente interesante cómo se ha organizado el programa. Ahora vamos a hablar del ceviche, que tiene un orden lógico que viene después de la causa limeña. En la primera mesa se habló de de peritajes, de expertise. En la segunda se habló de testigos con un toque psicológico y ahora vamos a hablar de los dos, de peritos y de testigos con un toque teatral. Y uno pensará, ¿toque teatral? Y dices, pues sí, porque ¿qué es el teatro? Es transmitir una historia, no leer simplemente una historia, sino transmitir una historia con inmediatez, a diferencia del cine, y hacer creer algo. Eso pasa en las audiencias todos los días, es lo que tenemos que hacer. Cuando somos árbitros queremos que nos convenzan de algo, cuando somos abogados queremos convencer al tribunal sobre algo. Y para este panel pues tenemos unos destacados profesionales del teatro, de la pericia y de la abogacía. Malcolm Malca Vargas, director de teatro, consultor de comunicación en vivo, máster y licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, director y codramaturgo, cuya última obra ha sido Monstruo de Armendáriz, y trabaja como consultor ayudando a abogados, peritos y diversos profesionales a potenciar sus presentaciones en vivo para ser más persuasivos ante su audiencia. También ha escrito un par de libros, La gente dice que somos teatro popular y Comunicación persuasiva para el litigio. Cecilia Melzi, que es licenciada en Administración de la Universidad del Pacífico, máster en Administración de Empresas en el Instituto de Empresa en Madrid, no mal sitio donde ir, y la Universidad Adolfo Ibáñez de Miami, tampoco es mal sitio, pero prefiero Madrid. Pero el control de inmigración es más difícil. Es Certified Fraud Examiner y socia de los servicios forenses y de integridad de EY Perú, y tiene 20 años de experiencia en proyectos relacionados con pericias contables, económicas, financieras, investigaciones de fraude, análisis forense de datos. Rodolfo Miranda, socio de Miró, Quesada Miranda, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster por la NYU, por la Universidad de Nueva York, admitido en Nueva York y en Lima, especializado en Derecho de la Construcción e Ingeniería, Infraestructura, asociaciones público-privadas, concesiones, arbitraje, contratación estatal y contratación civil. Y Antonio Gómez López. Antonio es doble licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Es miembro del Registro de Economistas Forenses, certificado también por la Certified Fraud Examiners Association, y es socio fundador de GP Partners. Como tenemos muy poco tiempo y tenemos ahí el cronómetro que nos empieza, es como una guillotina que la tenemos ahí, vamos a empezar sin más dilación, pero vamos a empezar por el teatro. Que recordemos, la audiencia es el elemento clave de un arbitraje y es el momento en el que tú tienes que hacer creer al tribunal algo. Y antes hemos hablado de psicología, y la mente humana al final recuerda pocos minutos. Es decir, ayer vimos 2 partidos de fútbol muy interesantes
probablemente solo nos acordemos de 1 o 2 minutos del partido de fútbol. De 1 o 2 minutos del partido de fútbol. Y una audiencia puede ser días, pero te puedes acordar, y el tribunal se va a acordar de pocos minutos de esa audiencia. Es esencial que esos minutos, you make them worth, hagas que valgan la pena, que esos minutos de los que se acuerde sean los tuyos. Y para eso, las artes dramáticas y teatrales pueden ser muy importantes. Entonces, Malcolm, ¿qué herramientas de teatro se pueden emplear con relación a testigos y peritos para ser más persuasivos? Bueno, antes que nada, saludos a todas y todos y gracias por la invitación. Creo que hay muchísimas herramientas del teatro que pueden serles útiles, pero me voy a concentrar en 4 patas fundamentales del teatro que creo que pueden ser las más relevantes. La primera tiene que ver definitivamente con el storytelling, con tener una buena dramaturgia, y aunque parezca muy evidente, creo que en ese punto en particular, lo primero es tener claro cuál es el objetivo de la historia que quiero contar. A partir de eso, a partir de tener claro cuál es el objetivo, hay que hacer algo que también puede parecer muy básico, pero que aunque ustedes no lo crean, a veces no pasa con tanta claridad ni en el teatro, ni en las presentaciones de peritos o testigos o incluso abogados frente a una audiencia. Es tener una estructura clara, una estructura bien organizada, que haga sentido, que haga que el cuento, que haga que el relato avance con coherencia, ¿no? Y lo tercero y último en relación a ese storytelling es conocer al detalle todos los elementos de lo que voy a contar, ¿no? Eso hace que la historia, el relato, la narración que estoy compartiendo tenga mucho peso, tenga mucha fuerza y por supuesto sea muy convincente. Lo segundo es por supuesto el manejo de la voz en vivo, que no es lo mismo, ¿no? Escribir bien y hablar bien son 2 habilidades completamente diferentes. Y una cosa que creo que es muy importante, que hay que tener en cuenta, es que lo que sucede en una audiencia, lo que hace un perito, lo que hace un testigo, lo que hace finalmente también un abogado, es desarrollar un relato oral. Y es ahí donde nuevamente creo que el derecho empata mucho con el teatro, ¿no? El teatro es oralidad pura, la dramaturgia es, por supuesto, una base escrita, pero lo relevante es lo que pasa en escena. Cómo se dicen las cosas es mucho más relevante que qué es lo que se dice. Entonces, este segundo elemento es vital para, valga la redundancia, traer a la vida el relato para las personas que nos están escuchando. Y por supuesto en esa línea es que los peritos, los testigos, los abogados tienen, les guste o no, que trabajar para ser buenas actrices, buenos actores. De la mano con eso, un tercer elemento importante, les había dicho que eran 4 patas, la tercera pata es sin duda el lenguaje corporal. El cuerpo habla, creo que todos aquí de alguna manera lo sabemos, pero además de lo que nos dice nuestra intuición, las investigaciones en psicología comunicativa señalan, y nuevamente, aunque ustedes no lo crean, que lo que más transmite, lo que más informa en vivo es nuestro lenguaje corporal. Que casi el 55% de lo que las personas entienden en una comunicación en vivo tiene que ver con mi lenguaje corporal. No con lo que digo, no con cómo lo digo, sino sobre todo con cómo utilizo la mirada, los gestos, las manos, el cuerpo, en general todo lo que transmito con mi corporalidad. Y la última pata es la gestión de mis emociones. Que como lo sabe muy bien una actriz o un actor, para desarrollar una acción, para desarrollar una estrategia comunicativa, gestionar las emociones es muy importante, ¿no? Y aquí que estamos hablando de persuasión o de persuadir, por ejemplo, creo que 2 herramientas fundamentales para un testigo, para un perito, para un abogado y para cualquier persona finalmente que se comunique en vivo y que quiera influir en su audiencia es tener la capacidad de transmitir convicción, pero además, y creo que este es el elemento más difícil y también más importante, ser empático. Si quieres persuadir a alguien, necesitas ser muy empático con la persona que quieres persuadir. Si no, es muy, muy difícil, ¿no? Si no, es muy probable que te pongas a la defensiva, que empieces a confrontar, que se genere otra clase de acción, otra clase de diálogo, pero no el diálogo persuasivo. Creo que, en resumidas cuentas, esas serían los 4 elementos, las 4 patas de la mesa que el teatro más le puede transmitir a un perito, a un testigo, a cualquier persona que se comunique en vivo, ¿no? Tener un buen storytelling, tener una buena dramaturgia,
manejar muy bien la palabra en vivo, la palabra hablada, manejar muy bien nuestro lenguaje corporal y ser muy conscientes de que hay emociones que por más que yo sienta, no puedo dejar fluir. No se trata de dejar de ser genuino, se trata de ser inteligente gestionando las emociones en función de la acción que quiero hacer, que en este caso, insisto, podría ser persuadir. Pues muchas gracias, Malcolm. Es que no ha podido ser más interesante, es decir, al final es contar una historia para convencer a una persona o a un tribunal. Tú tienes que ser empático incluso en tus formas, en los interrogatorios, y has dicho una cosa que no se suele decir pero que es bien relevante, que es el lenguaje corporal, el body language. En reuniones que yo tenía, yo vivía en Estados Unidos y tenía muchas reuniones con reguladores y con el gobierno americano, y nos juntábamos pues 5 o 6 por un lado, 5 o 6 abogados y 5 o 6 del gobierno por otro. Teníamos una persona permanentemente dedicada a examinar el body language de los miembros del gobierno, para ver cuándo tomaban nota, cuándo no tomaban nota, de qué tomaban nota, y luego yo eso lo he aplicado en arbitrajes. Es decir, en arbitrajes gordos, en donde pones, igual pones al más junior, pero pones al más junior a ver cuándo la contraparte se pone nerviosa, a ver cuándo el tribunal toma nota y a captar todo eso del body language. Y tú, por supuesto, pues impertérrito, con una sonrisa lo más dulce posible y sin intentar ser más agresivo de lo que es necesario, sino intentar empatizar. Vosotros, tú como abogado, Rodolfo, ¿qué ves en este ámbito particular de herramientas de teatro que se pueden emplear para tener testigos y peritos persuasivos? Mira, yo creo que es totalmente aplicable. Yo creo que justo un tema importante para hablar tanto de testigos expertos como de testigos, de hecho, es lo que yo llamaría el justo medio, ¿no? Aristóteles nos habla del justo medio, que es, decía Aristóteles, la virtud no es ni la temeridad ni la cobardía, sino está en la valentía. Entonces, creo que lo mismo podemos aplicar a las presentaciones de los testigos y en especial de los expertos. En primer lugar, yo pienso que deberías evitar los extremos, por ejemplo, evitar irte a detalles innecesarios, de un lado, y del otro extremo también tenemos el extremo del perito simplista, ¿no? Que te da la conclusión y te dice, yo pienso que es esto y ya está, y prácticamente linda con lo que sería una falacia de autoridad, ¿correcto? Entonces, buscando un justo medio, yo diría que un perito debería buscar saber transmitir las ideas más importantes. Y cuando hablo de ideas más importantes, quiero decir que no me estoy refiriendo a las ideas jurídicas más importantes, sino a las ideas técnicas más importantes, que evidentemente tienen correlación con las ideas jurídicas. Y a su turno, aterrizar en el detalle de esas ideas. ¿Y qué técnicas tú crees que son más eficientes para eso? Yo creo que la técnica de cambiar de tonos de voz, por ejemplo, es importantísima. Lo que yo he visto en varias audiencias es que hay peritos que tienen una voz muy llana. La siguiente técnica que yo creo que es importante es la técnica del movimiento del cuerpo. Y es más, inclusive, queridos amigos, el movimiento del cuerpo es bien importante, inclusive, y más en audiencias virtuales. Porque creo que el reto que tenemos ahora es que por lo menos el 50% de los arbitrajes son virtuales. Entonces, ¿cómo tener esas técnicas en virtual? Por ejemplo, lo que hacemos en mi estudio a veces es, inclusive, damos los informes orales parados, los abogados. Yo no sé si aconsejaría eso a un perito, porque creo que el rol del abogado y del perito es distinto. El perito no defiende a un cliente, el abogado sí lo defiende. Entonces, el abogado puede darse ciertos lujos que el perito no. El abogado puede ser más, digamos, puede ser más teatral que el perito. Y hablando de justo medio, yo creo que el perito no debe, o sea, debe saber manejar el body language, debe ser persuasivo, pero no debe ser tan apasionado como un abogado, porque son roles distintos. Y otro tema importante es el tema de las pausas y el tema de las preguntas que hace el perito, si se le entienden y todo. Y otra cosa importante yo creo que es el tema de las repeticiones. Muchas veces cuando un perito habla temas densos, resulta bastante importante que
que repita los conceptos más importantes para que queden grabados. Muchas gracias, Rodolfo. A ti. Y los peritos, Cecilia, ¿tú cómo lo ves, este teatro y storytelling desde el punto de vista de una experta? Sí, gracias Rafael y gracias por la invitación. Encantada de estar aquí en este evento y ojalá haya muchos más. Yo quería comentar sobre lo que decía Malcolm de las 4 patas y yo creo que aquí la palabra clave es la anticipación, como todo en la vida, ¿no? La anticipación y la preparación. Y el perito particularmente tiene que prepararse para 2 objetivos principales. Primero, que lo que quiero decir tenga un impacto y la gente, como hablaban del partido de fútbol y se acuerde del gol de Lamine Yamal, por ejemplo, yo soy futbolera, por eso lo digo, y que se acuerde de eso, de lo que dije, ¿no? Pero también prepararse para la parte difícil, porque no estamos aquí en un cuento de hadas que va a ser todo felicidad, nos van a querer destruir. Entonces hay que prepararnos de manera anticipada para esas preguntas difíciles que van a venir y cómo yo sé que van a venir, cuáles pueden venir y sé cómo responderlas, ¿no? Y asociado a eso creo que la empatía, como bien decía Malcolm, es clave, la sonrisa es clave, la actitud, ver el vaso siempre medio lleno y no medio vacío, eso se demuestra cuando uno está ahí. La seguridad, la presencia, los gestos, y aunque sean cosas de repente que uno diga, bueno, sí, hay que prepararse para eso, ¿no? Porque hay diferentes personalidades, pero la persona tiene que prepararse para estar solvente. Fuera de la parte técnica es prepararse para cómo me voy a comportar. Definitivamente es diferente lo virtual a lo presencial, pero creo que por ahí iría mi primer comentario y luego ya entramos a otros detalles. Antonio. Bueno, igualmente agradecer a Javier y a Alfredo la invitación y la enhorabuena por traer el Open aquí, un éxito. Yo he recogido de Malcolm la palabra empatía y cuando yo converso con árbitros, lo que me traslada muchas veces es, Antonio, ¿cómo puede ser que ante un mismo peritaje se obtengan resultados tan dispares, tan diferentes, ¿no? Y yo creo que es importante que cuando vamos a ratificar a un arbitraje, pues poder explicar abiertamente el por qué pueden surgir esas diferencias tan grandes, ¿no? y explicarlas. A veces es tan sencillo como que el objeto del trabajo no es exactamente el mismo. Y estamos en la mesa del ceviche. Yo estoy casado con una mujer ecuatoriana, en Ecuador hay ceviche, en Perú también, pero son recetas diferentes. No voy a entrar Aclarando, más que nada porque mejor no. mi vínculo con mi mujer me hace no ser independiente y no poder opinar abiertamente, pero al final si le pedimos a 2 chefs que nos cocinen y a uno le pedimos un ceviche ecuatoriano y a otro un ceviche peruano, necesariamente el resultado va a ser diferente. Y no por ello el trabajo de un chef y del otro va a estar mal, pueden estar bien. Entonces, en ocasiones ese es el motivo, ¿no? Pero en ocasiones lo que lleva a esas diferencias es la metodología que ha aplicado cada perito, ¿no? Y entrando ya en temas más técnicos, pues cuando se nos pide calcular un lucro cesante, por ejemplo, todo el mundo habla del concepto beneficio esperado y dejado de obtener, ¿no? Y parece sencillo, un beneficio, ingresos menos gastos. Pero claro, cuando vamos luego a la contabilidad, resulta que la contabilidad ofrece muchos tipos de beneficios. El margen bruto, el margen de contribución, el EBITDA, el resultado de explotación, el antes de impuestos, el neto. Entonces, claro, yo creo que es importante, de primeras, poder explicar abiertamente a un árbitro el por qué yo he elegido un tipo de beneficio, el margen bruto, por ejemplo, por qué creo que en este caso concreto esto es lo correcto, por A, por B y por C, explicar que el perito contrario le sale algo muy diferente porque ha cogido otro, pongamos el beneficio neto, y explicar por qué considero que en este caso concreto, por A, por B y por C, ese concepto no es el correcto, no es el tipo de beneficio correcto para este caso concreto. Entonces yo creo que en ese sentido, empatizar con el árbitro y poner sobre la mesa de manera abierta y tranquila, ¿no? el por qué un peritaje y otro dan cosas diferentes y por qué yo considero que el mío es el correcto y explicarlo con cuestiones técnicas pero entendibles, yo creo que eso es interesante y ayuda mucho, ¿no? al árbitro. Y una pregunta de seguimiento, quizá empezando por los peritos. ¿Qué consideráis aconsejable y no aconsejable, por un lado en las pericias escritas y por otra en las exposiciones orales, a efectos sobre todo de captar la atención del tribunal arbitral? Sí, a ver... Y que te entiendan. Me lancé. Y que te entiendan. Esa Sí. es otra. Sí, no, gracias, Rafael. A ver, es diferente la pericia escrita con la exposición, ¿no? En la pericia escrita, rápidamente, yo creo que es clave hacer un resumen ejecutivo ejemplar,
¿no? La primera impresión siempre es la que cuenta. Ese resumen ejecutivo en la pericia escrita tiene que dejar claramente cuáles son las conclusiones. Y después también la metodología es muy importante definirla. Porque a veces se va al resultado y no se explica cómo llegué a ese resultado. Pero hay que llegar al resultado de manera eficaz y de manera eficiente. Y creo que a veces se usan esas dos palabras y no entendemos bien qué significan, ¿no? Llegar a un resultado de manera eficaz es porque logré el objetivo. Pero llegar de manera eficiente es hacerlo con la cantidad menor de recursos, ¿no? Y creo que es un reto del perito, lograr lo que se busca, pero de la manera más eficiente, que también obviamente redunda en honorarios, en plazos y en tiempos, ¿no? Entonces creo que en la parte escrita eso es clave, la metodología, las credenciales, por supuesto, y el resumen ejecutivo. Y lo que no podemos hacer es, obviamente, poner algo que no corresponde porque no es el alcance. Y aquí creo que quiero comentar, muchas veces se nos presiona, en buen sentido, por dar un juicio de valor, ¿no? Por decir que algo está bien, algo está mal, algo está adecuado, algo es correcto, no es correcto. Y recordemos que el perito se basa en hechos, en evidencia, por supuesto que también en algunas opiniones, pero no dando una opinión, un juicio de valor, porque eso desmerece la solidez y la independencia del perito. Entonces creo que hay una línea muy fina a hablar con el cliente cuando somos peritos de parte, para que entiendan que mi informe no puede decir tú estás bien y el otro está mal. Es, oye, estos son los hechos y por eso definitivamente bueno, tienes la razón. Y solamente para cerrar el tema de las exposiciones, no quiero ser acá poco política ni hacer un comentario medio disruptivo, pero hay a veces los árbitros que no leen las pericias, ¿no? Disculpen, ¿no? Pero el perito tiene que estar preparado para eso. ¿Y qué es estar preparado para eso? Tener un lenguaje simple y claro en la audiencia, hacer una presentación maravillosa, visual, sin texto, sino con movimiento, y pensar que el árbitro puede no estar preparado, pero tampoco es economista, ni contador, ni ingeniero. Normalmente es un abogado. Entonces, tenemos que explicarle de la manera más simple para que entienda y para que igual genere ese impacto, ¿no? Pues muchas gracias. Yo, por mi rol de árbitro cuando me toca, agradezco que me lo expliquen con toda la humildad como si yo fuera un niño de 7 años. Entonces, y si hace falta hacer dibujitos y croquis, mejor. Mejor. Antonio, la misma pregunta. ¿Qué consideras aconsejable y no aconsejable en las pericias escritas y exposiciones orales? Brevemente, si puedes. Sí, por añadir un par de cuestiones a lo que ha dicho Cecilia, en la parte del informe escrito, yo creo que es tremendamente importante que cuando los peritos redactamos el informe, en nuestra cabeza nos estemos haciendo el contrainforme, ¿no? Porque eso te va a ayudar a anticipar lo que luego te puedas encontrar el día de la vista, ¿no? Al final, si tú eres consciente de cuáles son las debilidades de tu informe, que pueden ser por un tema de documental, de que a lo mejor no se ha tenido acceso a toda la documentación que te hubiese gustado, ¿no? y eso te genera un tipo de gap o de debilidad en el informe, el anticiparte a ese tipo de debilidades, luego lógicamente te ayuda a la hora de afrontar el cross-examination, ¿no? Y luego la segunda cuestión, ya en la parte de la defensa en tribunal, Malcolm mencionaba el control de las emociones, y me parece fundamental, porque el mayor reto que afrontamos los peritos en un arbitraje es precisamente el momento del cross-examination, porque en ocasiones los abogados pues, utilizan técnicas para meter presión, para someternos a mucha presión, ¿no? Y el cómo reacciones tú a esa situación para tener ese autocontrol y no salirte de tu guión, de lo que tú tienes en mente que tienes que contestar, porque es lo que has plasmado en tu informe, ¿no? Pues yo creo que es súper importante ese control de las emociones para no dejarte, bueno, pues, llevar por un camino que no sea el adecuado, ¿no? Pues muchas gracias, Antonio. Como abogado, ¿cómo lo ves tú, Rodolfo? Es decir, antes se ha dicho, no sé si fue en la primera mesa, algo muy interesante, que es la verdad, es decir, todos son piezas de un puzzle. Los informes periciales, las declaraciones testificales y el rol de los abogados con sus correspondientes memoriales. ¿Cómo lo ves tú de qué es aconsejable y no es aconsejable en las pericias escritas para hacer más perfecto este puzzle? Bueno, coincido con los colegas de la mesa, definitivamente tiene que haber un resumen ejecutivo. Yo creo que lo primero que rescataría es que la pericia es una prueba secundaria, y no me refiero a secundaria en importancia, porque de importancia es capital, sino me refiero a secundaria en cuanto la pericia, a su turno, está basada en otras pruebas. Por ejemplo, si estamos en un tema de concesiones o de obras,
la pericia responde ¿a qué? A los transmitals, a los asientos en el cuaderno de obra, las fotografías, etc. Y creo yo que, para empezar, una buena pericia tiene que tener el cuerpo de la pericia y los anexos de la pericia, que son igual de importantes que el cuerpo de la pericia. Ese es el primer punto. El segundo punto, conversando con un gran árbitro acá presente, es el punto de las instrucciones. Creo que el perito no debe dejarse atarantar por el abogado al momento de recibir instrucciones. Y justo conversaba con este gran árbitro, y creo que hay que distinguir dos cosas, Rafael. Una cosa es ciertos elementos de la pretensión que no ve el perito. Por ejemplo, yo perfectamente puedo contratar a un perito para que solamente me haga cuantificación de daños. Puedo tener un caso débil o no en antijuricidad o en relación causal. Pero ahí es legítimo que el perito solo haga daños y no se meta en lo demás porque no es su campo. Pero lo que no puede hacer el perito, tanto por un tema ético como por un tema de credibilidad, es omitir hechos dentro de su scope, ¿correcto? O sea, ahí simplemente murió el perito. Y por último, creo que las pericias deben, como dijo Ceci, además de lo que dije, que es tener una buena cantidad de anexos, un resumen ejecutivo, explicar las metodologías a través de las cuales llega a las conclusiones. Y creo a veces, Rafael, que hay un gran error de los peritos, ¿sabes cuál es? Que a veces se convierten en narrador de hechos. Y tienes 20 o 30 páginas de hechos, y eso, por ejemplo, podría estar en un anexo de hechos, en una bitácora. Y de repente guardas el cuerpo de la pericia, no para un relato pormenorizado de los hechos, sino simplemente para ir directo a los issues del caso, ¿no? Pues muchísimas gracias, Roberto. Con ello hemos hablado mucho de pericias y hemos visto la relación entre las pericias y los hechos. Tal cual. Y antes cuando hemos tratado de testigos, de hechos y de la memoria. Y hay una cosa que es bastante interesante, y ahora entraremos en ello y quiero saber vuestra opinión, que es que los hechos son unos. Los hechos son unos. Los hechos no son 3, 4, 5. O es un hecho o no es un hecho. Otra cosa es que tú cojas de ese conjunto de hechos los elementos que te interesen para construir la historia que te convenza o que te conviene. Es distinto, los hechos son unos. Lo que ha pasado hace 2 horas ha pasado y ha pasado para todos. Lo que pasa es que ustedes pueden recoger de esos hechos que ha pasado, de ese pasado, los elementos que les interesen para construir su historia. En ese sentido, ¿qué considera aconsejable y no aconsejable? Y esta vuelve a ti, Rodolfo. Dale. ¿Qué consideras aconsejable y no aconsejable en las presentaciones de los testigos, partiendo de esa base de que los hechos son unos? Ya. Básico, elemental, no mentir. Básico, elemental, no solo no mentir, sino no hacer lo que en inglés se llama misleading, es decir, medias verdades que inducen a un error, porque eso no es ético, punto. Y yo empezaría en el tema de, Rafael, en el tema de testigos, empezaría con el bosque y de ahí iría a los árboles. De nuevo, creo que un error de los testigos es mandarse una perorata de hechos que uno no llega a entender qué es lo que quieres mostrar. Entonces, yo empezaría de repente con una breve exposición del abogado o de repente el testigo diciendo, bueno, mi nombre es ingeniero tal, voy a dedicarme y voy a exponer sobre estos 4 puntos que ocurrieron en esta historia de este contrato, y después empiezo a hablar punto por punto de los 4 puntos que voy a hablar, pero no me mando con los relatos así. Ese es el primer punto. El segundo punto es evidente, que es el tema de ensayar. Bajo derecho peruano se puede ensayar con tu testigo. Tú no puedes inducirle la respuesta, pero puedes ensayar. Y, obviamente, estar preparado para un cross-examination duro, ¿no? Como dijo Luis Enrique, un gimnasio más duro que el Everest. No, pues muchísimas gracias y volvemos a lo mismo. De los hechos, tú coges los que te interesan para tu historia, pero los hechos son unos. Es decir, o a mí se me ha caído el boli o no se me ha caído el boli. O lo he tirado. Pero fíjense, ahí ya entramos en la interpretación. Lo he tirado o no lo he tirado.
esto es un hecho, ha pasado. Alguien puede decir, interpretarlo de una manera o de otra. Y ahí es donde entra en juego también un elemento casi teatral de cómo contarlo, cómo no contarlo. Yo estudié un año negociación y mediación en Harvard y me contaron el siguiente ejemplo del profesor. Me dice, fui con mi hijo al puerto y el hijo de 4 años, me quedé horrorizado porque estaban tirando raspas, restos de pescado, había sangre, y entonces lo agarré y me lo llevé a casa y le preguntó la mamá, ¿qué tal? Y el papá estaba horrorizado de si el niño estaba traumatizado. Y el niño lo que dijo es, maravilloso, he visto esqueletos como en Jurassic Park. Entonces, la idea del padre, el padre coge los mismos hechos y hace su selección y hace, uy, cuidado, sois protector, cuidado, ¿cómo que va a afectar esto a mi hijo? El hijo, esos mismos hechos, los interpreta de manera distinta, como una aventura, como algo maravilloso. Los hechos son unos, ¿cómo los interpretamos, Malcolm? Bueno, Desde el punto de vista teatral, para llegar a un convencimiento, teniendo que convencer a determinadas personas, que es un tribunal arbitral, y siendo los hechos unos, ¿cómo jugamos con ese elemento teatral para que nuestros hechos, o nuestra interpretación de los hechos, o nuestra selección de los hechos, pueda tener mayor valor que la interpretación o selección que haga la contraparte? bueno, en mi experiencia profesional, cada vez que he podido dialogar esto con abogados, con árbitros también y con peritos, creo que una cosa muy importante para transmitir convicción es ser muy asertivo en la construcción del lenguaje, ¿no? Y, digamos, si es que vamos hacia cómo responder un cross-examination, precisamente en no caer en la tentación de responderle al otro de la forma en que te ha planteado la pregunta, ¿no? Digamos, usando tu mismo ejemplo del bolígrafo, yo probablemente te diría, ¿por qué tiró el bolígrafo? Y si tú me dices, no, lo que pasa es que estaba tenso, ya aceptaste que lo tiraste, ¿no? Que sería distinto que me digas, el bolígrafo se me cayó porque estaba un poco nervioso. Son dos planteamientos diferentes, son dos maneras de organizar la misma información distintas, y creo que por ahí iría el mayor consejo, ¿no? Sobre, digamos, si es que estamos yendo hacia un cross-examination, pero también si es que estamos yendo hacia la presentación al tribunal o a los abogados. Y otra cosa que en función a lo que han dicho sobre consejos para un perito, que por supuesto estoy de acuerdo con todos, algo que yo quisiera enfatizar es que creo que un perito debería tener el mejor soporte audiovisual posible. Creo que conversando con árbitros, siempre me dicen que eso lo reciben muy bien. Tú de alguna manera lo decías cuando decías, me gusta que me expliquen las cosas con mucha claridad, incluso creo que dijiste con manzanitas, ¿no? Y sí, o sea, y eso tiene que ver nuevamente con la empatía. Que el otro note que te has tomado muchísimo tiempo para pensar, no cómo lo explicarías tú, sino cómo lo entendería ella o él, creo que genera un impacto, ¿no? Una cierta gratificación. Entonces creo que sí, trabajar mucho el soporte audiovisual es muy importante, sobre todo si la presentación es virtual. Y lo otro, que va en la línea un poco de lo que me preguntabas inicialmente, es tener siempre la mayor disposición para explicar la pericia o el testimonio, ¿no? Si es que estamos hablando de un testigo. Creo que un tribunal o un abogado, incluso haciendo un cross-examination, te vea muy relajado explicando la pericia y te vea siempre en la mayor disposición de explicar lo que tú entiendes, lo que tú has planteado, lo que tú has construido, creo que te da muchos puntos para ser persuasivo. Y en esa línea, y para cerrar, creo que lo desaconsejable sería el exceso de emoción o el exceso de disposición. Exacto. Creo que las dos cosas son malas. O sea, creo que es malo verte a la defensiva, ¿no? Que resientas mucho las preguntas, que sientas que te están atacando. Creo que no tiene ningún sentido. Es tu pericia, es tu tesis, así es que explícala con toda la holgura y el beneplácito del mundo. Y también el exceso de entusiasmo para explicar, creo que puede trasladarle al tribunal o a los abogados información confusa, ¿no? De repente tú simple y llanamente quieres estar ya demasiado a disposición, pero eso hace que se te vea ansioso, que se te vea nervioso y que parezca que en lugar de estar sosteniendo algo, lo estás justificando. Y eso creo que genera el impacto inverso. Rafael, si me permites, rapidito. Sí. Cuando hablaban del bolígrafo que se cae, creo que volvemos al mismo punto de la preparación. Si yo sé que quiero tirar el bolígrafo,
voy a prepararme porque me van a preguntar y qué responder. O sea, creo que volvemos a estar preparados exactamente para lo que creo que me van a preguntar, ¿no? Y lo del pasado y lo del futuro, y lo del hecho, también quería comentar que, claro, lo que ya pasó y es un hecho fáctico, pero recordemos también que en algunas pericias uno tiene que estimar cosas, ¿no? El daño emergente ya pasó y no hay mucho que hacer al respecto más que ver documentación, pero el lucro es una serie de hipótesis que yo hago. Entonces creo que ahí el reto del perito es esas hipótesis que son estimados y que uno puede decir 4 y el otro dice 5, ¿no? Es la asertividad, y recojo lo que dice Malcolm, la asertividad y la transparencia del perito de decir, esta es mi posición y en función a esos estimados llego a eso, ¿no? Solamente para complementar lo que decías de los hechos, ¿no? Sí, no, ya señaló una cosa muy interesante. Al final, incluso expertos de partes en controversia dicen, no, si nos diera los parámetros nos pondríamos de acuerdo fácilmente. Claro. La discusión es en los parámetros. Y ahí, en las bases que te dan y en las asunciones que tú tienes que tomar como experta, pues los parámetros son diferentes, los tuyos de los de la contraparte, normalmente. Sin embargo, los hechos, si son fácticos, son diferentes. Son los mismos. Lo único es que se toman los que más interesan a la construcción del caso, ¿no? En ese sentido, quizá vuelva a Rodolfo. Desde tu óptica, ¿qué se debe hacer para generar impacto en interrogatorios y contrainterrogatorios? Creo que aplicar la teoría del casino. Creo que es saber que vas a jugar, pero no vas a gastarte toda tu plata. Saber que vas a obtener, de repente, no todo lo que quieres del testigo que está bajo control de la otra parte, sino obtener 3 o 4 cosas que a partir de ahí tú vas a construir para tu argumentación en el closing statement, número 1. Y número 2, mejor dicho, antes que eso, creo que lo importante es tener una estrategia, primero, de ideas fuerza de tu caso, y a partir de las ideas fuerza de tu caso, que no es otra cosa que los elementos de la pretensión, ¿no? O sea, mejor dicho, a partir de las ideas fuerza de tu caso, generar un set de preguntas, pero no generar un set de preguntas inconexas con lo principal del caso. Tú construyes lo principal de tu caso y a partir de ahí haces tus preguntas. Y respecto del testigo rival, no lo atosigas. Una vez que conseguiste la información suficiente, señor árbitro, terminó mi interrogatorio. Una vez que está en la transcripción, que es lo fundamental. Por supuesto. Te tienes que asegurar que haya hecho su labor el taquígrafo, ¿no? Vale. ¿Veis en ese sentido, Malcolm, quizá vuelva a ti, desde el punto de vista de preparación de testigos, partiendo de la base de que tú no les vas a decir lo que tienen que decir o lo que no tienen que decir, porque tú no eres el abogado, tú eres... ¿Qué les recomiendas tú normalmente, en su caso, a los testigos, a los peritos, sin entrar en sustancia? Bueno, un poco siguiendo la línea de lo que había dicho y pensando sobre todo en los testigos, me gustaría atender la emoción nuevamente, ¿no? Creo que algo que no le recomendaría para entrar, digamos, por el lado contrario, es que piense o se sienta o caiga en la tentación de pensar que si muestra emoción, si muestra conmoción, va a ser más verdadero o va a ser más verosímil para un tribunal. Creo que suele ser al revés. O sea, creo que es legítimo que una persona se emocione, ¿no? Completamente legítimo, e insisto, no se trata de dejar de ser genuino. Pero creo que si un testigo se emociona y el tribunal, por ejemplo, nota que se toma un momento para contener esa emoción y para proseguir en el desarrollo del relato, le va a parecer probablemente mucho más veraz, porque va el propio tribunal a valorar que la persona está tratando de concentrarse en desarrollar el relato y no en su emoción, y que no está tratando de jugar la carta de la emoción como una carta de verdad, ¿no? Por el lado contrario, jugar la emoción creo que abre la caja de Pandora, ¿no? O sea, que nunca sabes qué es lo que el otro va a pensar, alguno sentirá pena, alguno, en cambio, pensará que quizás estás tratando de manipularlo, aunque no sea tu intención. Pero creo que en ningún caso, ni siquiera el que siente pena,
va necesariamente a pensar que estás diciendo la verdad porque estás conmocionado, ¿no? Sentirá pena, le dará pena que te hayas conmocionado, pero no va a decir, se conmocionó, entonces me está diciendo la verdad, o es coherente lo que dice, ¿no? Creo que como enfatizaría eso, y usando un poco la figura del casino, y volviendo a los peritos, trataría de enfatizar que creo que no hay que caer en el rol de estudiante defendiendo la tesis, ¿no? O sea, creo que hay que evitar eso. Sí. O sea, no, hay que, nuevamente, el tribunal hará preguntas, la parte que hace el contrainterrogatorio hará preguntas muy duras, pero no hay por qué sentirse amedrentado, hay que escucharlas, hay que responderlas desde lo técnico dice esto, las variables que me dieron a analizar dicen esto, y no hay que sentirse en la necesidad de mostrar que uno sabe de todo y que uno sabe de más. Piensen, por ejemplo, que si traemos a García Márquez, que yo sé que está, que descanse en paz, por supuesto, pero es un ejemplo. Piensen que si traemos a García Márquez a que nos hable de su tesis sobre el boom latinoamericano, quizás alguno de nosotros, por pesado o por lucirnos, le digamos, ¿y qué comparaciones tiene con la literatura rusa? Claro, García Márquez puede cometer el error de decir, yo no voy a dejar de demostrar que yo sé literatura rusa, o puede hacer algo que probablemente sea más adecuado para que no se salga de su campo y se luzca en el campo que ha preparado ese día, y que diga, me encantaría hablar de literatura rusa con ustedes hoy, pero la sustentación, la pericia, el informe técnico que he preparado es sobre el boom latinoamericano. Así es que, volviendo a ese boom, hay un elemento, y entrar nuevamente al tronco central de la argumentación, ¿no? Y desde esa óptica, la debilidad o reconocer el error humano o la ignorancia humana en un determinado momento genera cierta simpatía. Sí. Es decir, es como cuando tú representas a una parte, por supuesto tu parte son los buenos y los otros son los malos, pero no es la maldad absoluta frente al bien absoluto. Entonces, decir, mire, es cierto que hemos entrado en esta controversia, es cierto que mi cliente probablemente no lo haya hecho todo bien, pero en este caso particular y con respecto a estas ópticas determinadas y respecto a estos parámetros, creemos que hemos obrado bien y el otro no, o tenemos la razón. ¿Genera simpatía psicológica o puede ser bueno el reconocer en ciertos momentos, bueno, pues no todo lo hemos hecho bien o no todo está perfecto? ¿Qué opináis al respecto? Os dejo a cualquiera de vosotros. Antonio. Bueno, yo creo que es justamente, yo le doy la vuelta. Yo creo que tratar de sostener algo que es insostenible te resta credibilidad. Yo creo que eso es algo que es un error que a veces nos encontramos, ¿no? Y yo creo que es erróneo. O sea, yo creo que cuando algo es tan obvio que no es defendible, no se puede defender, ¿no? Y por el contrario, cuando estás seguro de lo que estás diciendo, de lo que estás defendiendo, pues una técnica que usamos habitualmente es, en la propia vista, pedir al árbitro y a las partes que abran el informe y acudan al gráfico 3 de la página 14 y ya con todos ellos visualizando el gráfico, explicarlo, ¿no? Y que todo el mundo tenga claro que lo que estás explicando tiene un soporte, tiene un sustento y además visualizando una gráfica o un cuadro pues facilita el entendimiento, con lo cual yo creo que eso es importante. Y para complementar eso, voy a decir una frase un poco peruana, pero a los peritos nos quieren hacer pisar el palito. O sea, en una audiencia, la contraparte en el cross te va a querer preguntar, me ha pasado, ¿y usted qué opina de la cláusula 4 del contrato? Entonces, claro, yo no tengo ni idea, ¿no? Porque no es parte de mi alcance. Y ahí viene el tema, que también lo decía Luis Enrique, de la soberbia o del ego, ¿no? De yo tengo que responder. No tienes que responder, al contrario. Parte de la experiencia del perito es saber decir, mire, no estoy en capacidad de pronunciarme sobre eso que me pregunta porque no es parte de mi alcance. Entonces, le da más solidez, pero a veces, y tomaba el ejemplo de García Márquez, a veces uno quiere responder para decir, yo acá sé todo. Y podemos pisar el palito, que justamente es lo que quiere hacer la otra parte, ¿no? Entonces, creo que por ahí es importante mantener la cordura, no entrar nunca al choque, porque no estamos en una pelea, pero no al menos, ¿no? Tan directa y responder sobre lo que me pregunten. Y cuando hablaban de las presentaciones visuales y eso, recordemos que es lo mismo que está en el informe, porque yo no puedo decir nada más en mi presentación, pero tengo que reestructurar el texto a una manera visual, ¿no? A mí me parece muy bien y me parece que es lo correcto y me parece que los peritos actúan bien por temas éticos y por temas de credibilidad cuando
no se comen todo el cuento del cliente. Pasa mucho, ¿sabes en qué, Rafael? En cuantía. En cuantía. Muchas veces el abogado espera o a través de ciertas metodologías no tan periciales, uno dice, oye, la utilidad se debe calcular en función al tiempo, por ejemplo. Y no, el perito bien dice, no se calcula en función al tiempo, se calcula en función a los costos directos menos los costos generales, y sale menos. Y nada, yo sustento que porque a mí me parece que es tiempo, pero el perito dice lo que le parece, que es menor a lo que yo digo, bueno, pues será menor. Entonces, porque el deber del perito es decir la verdad. Entonces sí, me parece perfecto admitir las debilidades. Pues muchísimas gracias. Con eso se nos va el tiempo. De hecho, ya está ahí parpadeando Sí, de ya. una manera extraordinariamente estrés acá. amenazante. Tarjeta roja. Bueno, tenía que haber puesto la amarilla antes, pero no, en cualquier caso, hay un tema que también es relevante y que no nos da tiempo a comentar, salvo que lo queráis decir en 30 segundos. Es cómo llamar la atención del tribunal cuando ha tenido el día antes 3 horas de opening del demandante, 3 horas de opening del demandado, las declaraciones de testigos durante 2-3 días y luego llegáis vosotros, los peritos. O sea, Yo vuelvo un poco al inicio, a la empatía, tratando de ayudarle al árbitro a entender el porqué de las diferencias entre un criterio de un perito y otro. Y, lógicamente, a defender el porqué considero que las mías son más sólidas. Y complemento en 10 segundos con el tema visual. Si yo cuento una historia y pongo hasta un dibujito de un hombre abriendo, no sé, algo, y que eso significó que pasó algo, o sea, el daño, lo pongo en dibujos, el árbitro va a estar así. Entonces creo que la parte visual es clave. no, la parte visual es clave. Yo tengo un caso, y ya con esto terminamos. Tuve un caso en donde yo iba a alegar abuso de proceso. Y yo sabía, el tribunal tenía una media de unos 80 años y me tocaba defender al demandado, con lo cual venía después de X horas de opening del demandante. Y dije, ¿cómo voy a llamar yo la atención del tribunal? Es imposible. Entonces, lo que puse fue algo que no tenía nada que ver. Puse una diapositiva de un cuadro de Magritte, que es el de la pipa, Assassine pas une pipe, y dije, esto no es una pipa, además era mayoría francófona, lo dije en francés, y dijo, este cuadro se llama La traición de las imágenes. ¿Por qué? Magritte le preguntaron que por qué se llamaba La traición de las imágenes, y dijo, porque no es una pipa, no se puede llenar, no se puede fumar, por lo tanto, no es una pipa, es una representación de una pipa. Entonces, yo ya tenía la atención del tribunal y dije, de la misma manera estos señores no son unos legítimos inversores, sino que son una representación de los inversores. Pero ya me escucharon. Claro. Entonces, la utilización de imágenes, al final, y también lo he visto como árbitro, igual que he visto como un testigo, yo siendo árbitro, se daba la vuelta y guiñaba el ojo a su abogado después de su declaración. Qué vergüenza. Dices, Qué vergüenza. Ya perdió toda credibilidad, ¿no? Pero bueno, nos hemos pasado de tiempo, me está mirando amenazante Javier Iscar y Sonia, entonces muchas gracias a todos ustedes.